Ya. Hola chicos y chicas, bienvenido a la clase hoy día. Ya, perdón por la demora, que tuve un pequeño inconveniente con la transmisión. Vamos a seguir ahora con la parte de triángulos que hemos visto estas últimas clases. Ya creo que ya esta es la cuarta más o menos. Y ahora ya toca congruencia. ¿Sí? La semana pasada vimos semejanza, que recuerden que semejanza habíamos dicho que era al final tener como figuras geométricas donde a una yo le hacía un zoom. ¿Se acuerdan que habíamos llegado como a esa idea? De que la semejanza era un zoom o acercar una imagen donde solamente variaban en el tamaño, pero en la proporción de las medidas se mantenían, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, ahora habíamos visto también como en palabras que era una congruencia y habíamos dicho que la congruencia la podíamos ver como una igualdad bien explícita, ¿cierto? Al final, congruencia es una forma distinta o como palabras más matemáticas para referirnos a una igualdad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de congruencia? Dice que para que dos figuras sean congruentes, que se denota con el símbolo que acabo de encerrar ahora, ¿sí? Recuerden que el de semejanza es solamente la colita, ¿ya? El congruencia tiene la colita más el igual abajo, ¿sí? Ya, entonces, estamos diciendo que dos figuras son congruentes si es que cumplen las siguientes dos condiciones, que son las que están acá abajo. Dice que todos sus ángulos interiores correspondientes sean iguales, ¿ya? Algo muy parecido que pasaba con la semejanza, ¿cierto? En la semejanza yo sí o sí necesitaba que los ángulos interiores fueran iguales, ¿ya? Pero solamente me bastaba con los ángulos. Ahora se le agrega la segunda condición, que es la que está acá abajo, que dice que todos sus lados correspondientes tengan la misma medida, es decir, que todos los lados sean exactamente iguales, ¿sí? Claro, como dice Rodrigo, la pregunta que dice Rodrigo es sí, la respuesta es sí. La congruencia de las figuras tiene que ser exactamente igual, independiente si está rotada una de la otra. Por ejemplo, fíjense en los dos triángulos que están apareciendo acá abajo, ¿ya? En los dos triángulos que estoy encerrando ahora, si se fijan, está bastante rotado y uno incluso está reflejado, ¿sí? Porque si yo roto el primero, el que está como acostado, nunca voy a llegar al segundo que tengo que está como levantado. Tengo que rotarlo y luego reflejarlo, ¿sí? Ya, pero no nos vamos a meter mucho en eso de rotación y reflexión. Pero fíjense que independiente de que si están rotados, si están en distintas orientaciones, si están en distintas direcciones, lo único que a mí me importa es que sean exactamente iguales, ¿sí? Tanto sus ángulos como sus lados correspondientes, ¿ya? Y lo mismo que sale acá ahora en la figura que estoy encerrando ahora en rojo. Fíjense que tomamos un polígono de 5 lados y lo trasladamos hacia el otro. Pero la traslación no debería afectar en su forma, ¿cierto? Entonces se sigue manteniendo la igualdad entre esas dos figuras que tenemos ahí abajo, ¿ya? Pero básicamente eso, congruencia es una igualdad, ¿sí? Pero recuerden que la clase pasada habíamos dicho que incluso para la semejanza había que tener un cuidado con el orden en que uno escribía los vértices de una figura, ¿cierto? Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que el triángulo ABC era semejante a un triángulo DEF y había que tener un orden bien particular en cómo nosotros anotábamos los vértices, ¿ya? En congruencia pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Tenemos que anotar en un orden único los vértices, ¿sí? Hay que tener el mismo cuidado que en semejanza, ¿ya? Partamos entonces con las propiedades de congruencia, ¿sí? Supongamos que a mí en un ejercicio nos dicen que tenemos dos triángulos congruentes, ¿ya? Que sería lo que sale acá, ¿cierto? Esos dos triángulos y esa notación de la colita más la igualdad abajo me dicen que el triángulo ABC es congruente al DEF, ¿sí? Que son los dos que están acá en la figura, ya que su forma es bastante parecida, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Qué podemos deducir nosotros de este enunciado que nos dan cuando nos dicen que tenemos dos figuras congruentes? Algo muy parecido que pasaba con la semejanza. ¿Se acuerdan que yo la otra vez le expliqué que había que ir viendo como vértice a vértice cómo nosotros extraíamos como las fracciones o las propiedades de la semejanza? Acá es exactamente lo mismo. Ya vamos con la primera propiedad que vamos a ver, que es la de las congruencias de los lados. Fíjense en lo que va a pasar acá. Entonces nos están diciendo que el triángulo ABC es congruente al DEF. Fíjense que yo voy a tomar el AB, que serían los dos primeros vértices,
con los otros dos primeros vértices del otro triángulo. Y ahí yo garantizo esta congruencia, ¿cierto? Sigue teniendo el mismo orden como de los vértices. Ahora, por ejemplo, si tomamos el segundo y el tercer vértice, el segundo y el tercer vértice de un triángulo tiene que ser congruente a los otros dos del mismo orden, el segundo y el tercero del otro triángulo. Por eso sale que BC es congruente a EF, ¿cierto? Y finalmente veíamos el primero y el tercero, es decir, el AC, ¿sí? Primero y el tercero, es congruente al DF, también primero y tercero, ¿sí? Que es la última congruencia que me sale acá, ¿ya? Esa es la primera propiedad que tenemos cuando nos aseguran que dos triángulos son congruentes, que va a haber una congruencia correspondiente a sus lados, ¿sí? ¿Y cómo deducir cuáles son los lados que deberían estar en congruencia? Siguiendo ese orden, primero con segundo, segundo tercero, primero tercero y primero y tercero, ¿sí? Ese siempre va a ser el orden que ustedes van a tener que seguir, ¿ya? Genial, entonces una pequeña cosa que les quería comentar, que cuando nosotros hablamos del segmento AB y le colocamos la rayita arriba, ¿ya? Esa barra horizontal que está arriba de las dos letras, nosotros tenemos que hablar de congruencia, ¿sí? Como sale acá. Pero muy distinto cuando nosotros hablamos de la medida AB, sin la barrita arriba, ¿ya? ¿Qué es lo que va a salir ahora? Fíjense que ahí abajo me acaban de aparecer tres igualdades, ¿cierto? Cuando nosotros le ponemos la barrita arriba del segmento, tenemos que hablar de congruencia. Cuando nosotros le sacamos la barrita arriba, es decir, solamente trabajamos con AB, sin barrita arriba, tenemos que hablar de una igualdad, ¿ya? Porque ahí cuando estamos hablando de la B sin la barrita, estamos hablando de una medida, ¿ya? De un número en concreto que va a ser la medida del segmento AB. Pero cuando hablamos de AB con la barrita arriba, hablamos del segmento, pero no como la medida del segmento, sino que como para indicar de qué segmento estamos hablando, ¿sí? Entonces ahí abajo, que es lo que voy a encerrar en rojo ahora, esto de acá abajo, serían las tres igualdades que nosotros podemos deducir a través de las tres congruencias de arriba, ¿cierto? Si le quitamos las barritas a los segmentos, ahora hablamos de una igualdad. Eso. Vamos con la otra propiedad de la congruencia. Entonces también, ahora de nuevo, me dicen que estos dos triángulos son congruentes, ¿sí? Y como me dicen que estos dos triángulos son congruentes, también tengo que ir viendo una congruencia vértice a vértice, ¿ya? Entonces lo primero, nos fijamos en el vértice que está en el A, ¿cierto? El vértice que está en el A, fíjense que tiene un ángulo alfa, ¿ya? Ese ángulo alfa que está en el vértice A tiene que ser congruente al mismo ángulo que está en el vértice D, ¿sí? Si yo me fijo en el primer vértice del triángulo, tengo que fijarme en el primer vértice del otro triángulo. Es decir, ese alfa va a ser congruente a ese alfa prima que está apareciendo ahí abajo, ¿sí? Que sale acá, ¿ya? Vamos con el otro. Ahora nos vamos a parar en el segundo vértice, ¿cierto? En el B. En el vértice B y en el vértice E tienen que también tener exactamente los mismos ángulos, ¿sí? Para nosotros garantizar la congruencia. Entonces, si vamos al vértice B, tenemos un ángulo beta, y en el vértice E tenemos un ángulo beta prima, ¿cierto? Entonces, como son congruentes los triángulos, esos dos vértices tienen que tener exactamente los mismos ángulos, y ahí por eso sale que beta es igual o congruente a beta prima, ¿cierto? Y finalmente, lo mismo con los últimos dos vértices, ¿sí? El vértice C y el vértice F tienen que tener exactamente el mismo ángulo, ¿ya? En el vértice C de acá arriba tengo un ángulo gamma, y en el vértice de abajo tengo un ángulo gamma prima, ¿cierto? Como me decían que los triángulos eran congruentes, entonces yo puedo garantizar que esos dos ángulos son congruentes también, ¿sí? Carola, la diferencia entre congruencia y semejanza es que congruencia sí o sí es una igualdad, sí o sí. Y semejanza es que yo tengo que dos figuras pueden ser de distintos tamaños pero mantienen la proporción. Lo que habíamos hablado la semana pasada, una semejanza es cuando yo le hago como zoom a una figura o la alejo, pero las proporciones se mantienen exactamente en la misma medida. No le hago como un zoom a lo ancho o un zoom solo a lo largo. Le hago un zoom en general, ¿ya? Entonces en semejanza puedo tener distintos tamaños, pero debe tener exactamente la misma forma. En cambio en congruencia tengo que tener el mismo tamaño y la misma forma, ¿ya? Eso. ¿Ya?
Después voy a dar un dato importante de la congruencia que se relaciona bastante directo con la semejanza, ¿ya? Pero sigamos. Entonces, de nuevo, si nosotros nos dicen que dos triángulos son congruentes, automáticamente podemos decir que sus áreas van a ser iguales, ¿ya? ¿Sí? La área del triángulo ABC va a ser igual al área del triángulo DF, perdón. ¿Por qué? Porque son exactamente iguales los triángulos, ¿cierto? ¿Ya? Cuando hablamos de área de un triángulo, da lo mismo la notación del orden, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un ejercicio más adelante. Que si yo hablo del área del triángulo ABC, ¿ya? El área del triángulo ABC es exactamente lo mismo que hablar del área del triángulo BCA, ¿ya? En la única parte que a mí me importa el orden de los vértices es cuando yo digo esto, la congruencia. Pero si hablo de área, me da lo mismo el orden que yo coloque en los vértices, ¿ya? Eso no importa, ¿sí? Ya, entonces, como le iba diciendo, cuando tenemos dos triángulos congruentes, sus áreas sí o sí son iguales. Y lo mismo va a pasar con el perímetro, ¿sí? El perímetro del triángulo ABC tiene que ser exactamente igual al perímetro del triángulo DEF, ¿sí? Ya, y con esto, ¿nosotros qué podemos deducir? No sé si se acuerdan que la semana pasada vimos que en la semejanza, cuando teníamos los dos triángulos semejantes, yo podía hacer una división entre sus lados, ¿cierto? Habían tres divisiones, tres fracciones, y esas tres fracciones eran igual a una constante de proporción K, ¿cierto? Ya, en la congruencia, esa constante de proporción siempre será igual a 1, solo en la congruencia, ¿ya? Entonces, si a ustedes le están hablando de semejanza y le dicen que la constante de proporción es igual a 1, ya deja de ser semejanza y pasa a ser una congruencia, ¿sí? En la congruencia sí o sí la constante K tiene que ser igual a 1, ¿ya? Eso. ¿Ya? Así que esas serían las propiedades y ahora vamos a ver los criterios de congruencia, ¿sí? Que son muy parecidos a los de semejanza, pero hay que tener un poco más de cuidado, ¿ya? Entonces, vamos con el primer criterio de congruencia, ¿ya? El que implica lado, ángulo, lado, ¿ya? Entonces me dice, si hay dos triángulos que tienen dos lados, dos lados y un ángulo determinado entre esos dos lados, y los dos lados y el ángulo son congruentes, entonces los triángulos serían congruentes, ¿ya? Lo voy a decir de otra forma. Si tenemos dos lados de un triángulo y dos lados de otro triángulo, ¿sí? Y entre esos dos lados del primer triángulo son exactamente iguales a los otros dos lados del otro triángulo, y además el ángulo entre medio de esos lados en ambos triángulos también son congruentes, entonces los triángulos van a ser congruentes, es decir, lo que sale acá, en lo que acabo de aparecer acá. Me dice que el lado AB, que sería este de acá abajo, es igual o congruente al DE, ¿cierto? De la misma forma, si yo garantizo que el lado AC, que estoy rayando con azul ahora, es congruente al DF, que también estoy rayando con azul, que los dos lados sean congruentes, eso no me basta. ¿Qué más necesito? Que el ángulo que está entre medio de esos dos lados también sean congruentes. Es decir, este ángulo de acá, que yo estoy rayando en verde, tiene que ser congruente a este ángulo de acá. Entonces, si yo tengo lado, ángulo y lado, que yo puedo garantizar la congruencia, entonces los triángulos automáticamente van a pasar a ser congruentes, ¿ya? Ya, genial. Eso después lo vamos a ver, yo creo que en los ejercicios, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo podemos aplicar estas cosas, ¿ya? Vamos con el segundo criterio, ¿ya? El ángulo, lado, ángulo, ¿sí? De la misma forma, ahora yo tengo que tener dos ángulos congruentes, ¿sí? Que es lo que va a aparecer ahora. Y entre medio de esos dos ángulos congruentes voy a tener un lado, ¿cierto? Yo también necesito que esos lados sean congruentes, ¿sí? Las propiedades son algo que se cumplen cuando nosotros podemos garantizar la congruencia, ¿sí? Y los criterios de congruencia es para poder decir efectivamente que los triángulos son congruentes, ¿sí? Pero una vez que nosotros ocupamos esos criterios para asegurar que los triángulos son congruentes, ahí recién podemos ocupar las propiedades, ¿sí? Ya, entonces, el criterio de la me dice que si tengo dos ángulos congruentes y entre medio de esos dos ángulos congruentes, el lado que está entre ellos también son congruentes, entonces los triángulos ABC y DEF van a ser congruentes. Es decir,
como lo que sale acá. Me dice que el ángulo... perdón. Me sale que el ángulo alfa y alfa prima son congruentes, es decir, estos dos que están acá, el verde que estoy rayando abajo con este verde que estoy rayando abajo. También me sale el beta es igual a beta prima, es decir, el azul que estoy rayando acá arriba con el azul que estoy rayando acá arriba. Si ustedes garantizan que esos ángulos son congruentes entre triángulos, tampoco les basta. ¿Qué más necesitan? Que además de eso, el lado que está entre medio de esos ángulos, es decir, el AC con el DF, también tienen que ser congruentes. Necesitan esas tres cosas para garantizar la congruencia, que es lo que estoy encerrando yo acá. ¿Ya? Y ese va a ser el criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Ya, por último, uno de los últimos criterios, no, creo que nos faltan dos más, que es el del lado, 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 ya que este es como el más obvio, por así decirlo, ¿sí? Porque en este, ¿qué nos garantizan? Nos garantizan literalmente que los tres lados de un triángulo son exactamente iguales a otros tres de otro triángulo. Entonces, si yo en un triángulo tengo tres lados iguales a otro triángulo que tiene otros tres lados, sí o sí van a tener la misma medida y van a ser exactamente iguales los triángulos, ¿cierto? Es decir, lo que me sale acá es que el AB de acá abajo tiene que ser igual al DE de acá, ¿sí? Que es lo que me sale acá. Me dice que el BC, que es el azul que estoy rayando ahí al lado, es igual al FE. Y me garantiza también que el AC, que es el verde que está acá, es congruente al DF. Si ustedes garantizan que los tres lados de un triángulo son congruentes a otros tres de otro triángulo, entonces los triángulos sí o sí van a ser congruentes automáticamente. ¿Ya? A ver cómo la hora. Ya, llevamos como aprox 20 minutos de clase, si no me equivoco. Empezamos como a las 6:10. ¿Ya? Eso, y este sería el tercer criterio de congruencia, el del lado, lado, lado. Como les digo, es como casi el más obvio porque nos garantizan al tiro que los tres lados son congruentes, ¿sí? Y finalmente, otro que no se ocupa tanto, pero traje un ejercicio donde lo vamos a ocupar, ya para anticiparle un poco las cosas. Me dice el criterio del lado, lado, ángulo, ¿ya? Pero ojo que me sale la misma advertencia que nos salía en la semejanza, que es el ángulo opuesto al lado mayor. Solamente puedo garantizar la congruencia lado, lado, ángulo cuando la congruencia del ángulo se refiere al ángulo mayor que tiene el triángulo, ¿ya? No me sirve el ángulo más chico ni el que está al medio. Solo se ocupa para el ángulo más grande o el opuesto al lado más grande, ¿ya? Que es lo mismo. Ya, entonces me dice que este criterio va a funcionar cuando yo tenga esto que está apareciendo ahora en pantalla, ¿sí? Que me dice que tengo que tener dos lados congruentes, ¿ya? En este caso debería ser el BC que está acá con el FE, ya esa es la primera congruencia que me sale acá. Después me sale el AC con el DF, que es el que está acá. Y tengo que tener los ángulos del lado más grande, o sea, el opuesto a ese, ¿ya? Si se fijan, ¿cuál es el lado más grande de cada triángulo? El BC y el FE, ¿cierto? Los que están como así diagonal. Esos son el lado más grande. Entonces, el opuesto a ese, ¿ya? Estos dos ángulos, yo tengo que garantizar que sean congruentes, ¿ya? Cuando nosotros tengamos eso, con el ángulo de opuesto al lado mayor, vamos a poder garantizar que los dos triángulos son congruentes, ¿sí? Eso. Ya, ya antes, vamos ya en verdad, ya vimos todos los criterios de congruencia, no hay mucho más que ver en verdad. Así que quiero saber si tienen alguna duda con algún criterio porque ya van a venir los ejercicios ahora, ¿sí? Así que aprovechen ahora de preguntar si es que quedó alguna duda con los criterios porque literalmente es esto, de los criterios de congruencia, ¿ya? Y ahora es esto lo que nosotros vamos a tener que aplicar en los ejercicios, ¿ya? Así que aprovechen ahora de hacer todas las dudas sobre la materia. ¿Qué cosa, Nicolás? ¿Qué cosas si no son congruentes? Puede estar hablando de lados, de ángulos. Otro detalle muy importante que les quiero mencionar antes, ya para que lo anoten ahí como una nota que es muy, muy, muy importante.
Para yo garantizar congruencia, anoten esto porque lo vamos a ocupar mucho en los ejercicios, ¿ya? Para yo poder garantizar congruencia, sí o sí necesito tener algún lado comprometido por ahí, ¿ya? Yo no puedo tener solo ángulos, ¿sí? Si yo tengo solo ángulos, yo podría garantizar una semejanza. Pero para garantizar congruencia, al menos tengo que tener un lado comprometido, ¿ya? Entonces, esto es muy importante porque hay ejercicios, la PSU, que a ustedes le dan información de ángulos y solo de ángulos y no les dicen nada de los lados y les preguntan por congruencia. Entonces ahí tienen que tener un poco de cuidado, que puede ser una pregunta engañosa, ¿sí? Vamos a ver las preguntas. Entonces, ¿de cuántas preguntas de semejanza o congruencia son? Me parece que son más o menos, no son muchas, deben ser como aprox 5, a lo más creo. ¿Ya? Y Carla Aguayo dice, lado, ángulo, lado y lado, lado, ángulo se diferencian solo por el ángulo que se opone al lado mayor. Básicamente hay dos diferencias. Una es la que dices tú, que en el lado, lado, ángulo, sí o sí necesito el ángulo que se opone al lado mayor, pero la diferencia, otra diferencia que tienen los dos criterios es que en el lado, ángulo, lado, yo sí o sí necesito el ángulo entre medio de los lados. En el lado, lado, ángulo, yo necesito dos lados consecutivos y que después venga el ángulo, ¿ya? Fíjense cómo ocurre este criterio. Fíjense que yo tengo un lado primero, después tengo otro, y después viene el ángulo, ¿ya? Entonces, lado, ángulo. En cambio, en el lado, ángulo, lado, el ángulo sí o sí tiene que estar entre medio de los lados, ¿sí? Sí o sí. ¿Ya? Ya. Eso es todo. Solamente que en el... Ya, vamos a ir un poco más lento. ¿Ya? Pero eso, vamos a partir con los ejercicios entonces. Si ya no tienen como más dudas específicas, y al criterio lado ángulo no lo entendieron. Vamos la última vez. Ya que después lo vamos a ocupar así que quiero que lo entiendan bastante bien. Entonces, lo primero que tengo que tener es una congruencia de ángulos, ¿sí? Ya, vamos con el primero, Will Steve. Dice, profe, un ángulo, o sea, un triángulo puede ser semejante y congruente a la vez. Ya, hay que tener un poco de cuidado. Si son congruentes los triángulos, entonces también son semejantes, ya con una constante de proporción igual 1. Pero si son semejantes, no necesariamente van a ser congruentes, ¿ya? Entonces, congruencia sí me dice que pueden ser semejantes, pero semejanza no me dice que pueden ser congruentes, ¿ya? Porque congruencia es un caso muy particular de una semejanza, ¿ya? Ya. Sí, como dice Planck, para este criterio, lado, lado, ángulo, yo sí o sí necesito un lado comprometido y su ángulo opuesto. Y uno de los dos lados que me queda libre, ¿ya? Por ejemplo, yo estaba trabajando con el lado BC y el ángulo alfa, ¿cierto? Un lado y su ángulo opuesto. Y para este criterio necesito trabajar también con o el AC o con el AB, ¿ya? Pero solamente necesito uno de esos dos, ¿sí? No, RI, PH, si un lado es congruente pero hay otro que no, ya dejan de ser congruentes los triángulos, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener el triángulo 3, 4, 5, ya que se acuerdan que ese es un triángulo rectángulo de Pitágoras, y también puedo tener un 3, 4, y ahí con este ángulo un poco más, un ángulo por ejemplo más grande de 90, 3, 4, 6. Si yo tengo esos dos triángulos, por mucho que tengan dos lados arriba y dos lados abajo que son congruentes, fíjense que el tercero no es congruente, ¿ya? Así que los triángulos serían totalmente distintos. E incluso este ángulo de acá no debería ser 90, ¿ya? Así que tienen que tener un ojo con eso. Si notan que hay dos triángulos que al tiro ven que tiene alguna diferencia entre sus lados o sus ángulos, ya dejan de ser congruentes, ¿sí? Aún no vemos circunferencias, ¿sí? Así que yo creo que en 2 clases más vamos a ver
Creo que queda una o dos clases más donde vamos a ver congruencia. ¿Ya? Ya. Vamos a intentar explicar rápido la del ala. ¿Ya? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, de nuevo, acá lo que necesitamos nosotros es tener dos pares de ángulos congruentes a otros dos pares de ángulos, ¿cierto? Como es lo que me sale. Bueno, ahora ya no puedo borrar los colores, eso es lo único malo de estas diapositivas. Entonces, fíjense lo que sale acá. Me salen que alfa es igual a alfa prima y que beta es igual a beta prima. Necesito tener dos congruencias de ángulos distintas, ¿ya? Y tengo que fijarme en cuáles son esos ángulos, que serían estos cuatro que están acá. Y yo necesito un lado al menos, ¿sí? Un lado más para que sea congruente. Ese lado que yo necesito, sí o sí tiene que ser el lado que está entre medio de los dos ángulos, ¿ya? Es decir, este de acá y este de acá, ¿ya? Ya, eso. Y Javier, vamos con la última explicación del lado, lado, lado. Este criterio, como les decía, es casi el más rápido de hacer. Si tengo dos triángulos donde literalmente sus tres lados son iguales a otros tres lados de otro triángulo, automáticamente son congruentes los dos. No necesitamos saber nada de los ángulos, ¿ya? Entonces fíjense los tres colores que aparecen acá. Me sale que el AB, que está encerrado, que está marcado en rojo, es igual al DE, que también está marcado en rojo. Y tengo exactamente lo mismo para los otros lados, ¿ya? Pero necesito que tres lados de un triángulo sean iguales a otros tres de otro triángulo. Si pasa eso, automáticamente los triángulos son congruentes, ¿sí? Pero tienen que, recuerden, ir viendo bien el orden en que anotan la congruencia, ¿ya? Entonces fíjense que lo que yo tengo acá, por ejemplo, lo que yo podría anotar es que primero recorro el lado rojo, después recorro el lado azul. Entonces, voy de A hacia B, ¿ya? Entonces tengo el triángulo AB, y después voy de B hacia C. Es decir, el camino que seguí fue A, B, C. Entonces en el otro triángulo tengo que seguir la misma idea del camino. Voy de D a E, y después de D a F. Entonces le agrego el F acá. Y eso sería el orden correcto que yo debería anotar los dos triángulos. Recuerden, ¿se acuerdan nosotros que la semana pasada vimos eso como de los caminos? ¿Sí? Que los triángulos sean congruentes implica que son iguales. Es decir, que la proporción, si yo los divido, es 1. ¿Ya? Literalmente, si los divido, las medidas van a ser 1. ¿Ya? ¿Cómo identificar correctamente los lados congruentes? Básicamente les tienen que decir que tienen que ser iguales en algún punto, o por ejemplo, a veces les dicen que hay un punto medio. Entonces ese punto medio que hace me divide dos lados en dos mitades exactamente iguales, ¿sí? ¿Ya? Eso. Ya vamos a partir entonces con los ejercicios ahora, ya, para ver si se va entendiendo esto de la congruencia, ¿ya? Así que voy a desaparecer un rato por acá, ¿ya? Entonces, Carla Aguayo, lo único que necesitan ustedes es seguir el mismo camino en ambos triángulos, ¿ya? Da lo mismo el orden en que anoten el primer triángulo. Lo importante es que si en el primer triángulo yo tenía un camino fijo, tengo que hacer el mismo camino para el otro para escribir los vértices. Ya después vamos a ver en un ejercicio, vamos a ver, en uno de estos vamos a ver cómo se escribe el orden correctamente, ¿ya? Pero vamos con el primer ejercicio, ¿ya? Me dice, en la figura adjunta, me dice AC y BD se intersectan en G, ¿ya? Como sale ahí. Me dice también que AC es congruente a BD, ¿ya? Lo que está marcado, lo que voy a marcar en rojo acá. Eso es muy importante, ¿ya? ¿Qué me dice esto? Que este lado rojo que estoy marcando ahora es exactamente igual a este otro lado rojo que estoy marcando ahora. Ya me quedó un poco chueco, que es un poco complicado escribir en la tablet, ¿ya? Pero eso es lo que me dice el primer dato, que esos dos lados rojos son congruentes, ¿ya? El segundo dato que me dicen, si el ángulo BAD es exactamente igual al CDA, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el ángulo BAD? Este, ¿cierto? El que va de B, pasa por A y termina en D, ¿ya? Este es el ángulo BAD, y me dicen que ese ángulo BAD es congruente o igual al ángulo CDA, que sería el otro azul que está acá abajo, ¿cierto? ¿Ya?
Ya, ojo que nos preguntan cuál de las afirmaciones es falsa, ¿ya? No verdadera, así que no es la letra B, ¿ya? Tengan un poco más de cuidado, ¿sí? Ya, lo que vamos a hacer ahora, lo que siempre les recomiendo en estos tipos de ejercicios, ¿sí? Es desglosar en los triángulos. Fíjense que acá se ve claramente que estamos ocupando solo dos triángulos de este dibujo raro que nos están dando. Hay dos triángulos que son los que vamos a ocupar, que son el que está apareciendo ahora, el BAD, ¿cierto? Que es el que está allá abajo. Y también estamos ocupando el CDA, que es el otro triángulo que está apareciendo abajo. Este consejo se los doy y ojalá lo ocupen mucho, para así ordenar mejor los dibujos y poder trabajar mejor las medidas, ya de poder, esto que hice yo, como de desglosar el dibujo, ¿sí? Sí, falta harta, ahí tienen que tener mucho cuidado con la comprensión lectora. Otro consejo que les doy es que cuando vayan leyendo paso a paso lo que les van pidiendo, la subrayen, ¿ya? Eso es muy importante y al final, cuando uno termina el ejercicio, la idea sería ver todo lo que uno subrayó en el enunciado, ¿sí? Eso al menos yo hacía para cuando tenía que dar la PSU, ¿ya? Y me funcionó bastante. Ya, entonces, ¿qué nos decía esto? Nos decían que los dos ángulos, el BAD y el CDA, eran iguales, ¿cierto? Así que yo voy a anotar ambos con la letra alfa, que es la que está apareciendo allá abajo, que vamos a marcar en rojo, ¿sí? Ese ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿cierto? Me dicen que son iguales. Y además me decían que el BD, era congruente a este, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué más nos falta para ocupar un criterio de congruencia? Fíjense que tenemos el lado más grande y el ángulo opuesto, ¿ya? ¿Qué criterio de congruencia me tincaría más a ocupar? Quizás el del lado ángulo, ¿no? Porque tengo un lado grande y su ángulo opuesto, ¿ya? Entonces, y fíjense que acá abajo, en el primer triángulo, este segmento, ¿cuánto mide? No sabemos cuánto mide, pero sabemos que es el segmento AD. Y fíjense que en este otro triángulo tengo exactamente el mismo segmento AD. En ambos triángulos tengo el segmento AD. Es decir, automáticamente puedo decir que tienen lados, al menos ahí son iguales, ¿sí? Los dos lados azules que acabo de subrayar, sí o sí van a ser los iguales, porque estoy hablando del mismo segmento AD en ambos casos, ¿cierto? Y además estoy hablando del lado más grande y su ángulo opuesto, que también garantizamos la congruencia. Entonces el criterio de congruencia que estamos ocupando acá es el del lado ángulo, ¿no? ¿Cierto? No sé si se entendió eso del segmento AD, que como ambos triángulos comparten el mismo segmento, necesariamente ese segmento mide lo mismo en ambos triángulos. AD, si tiene una medida en un triángulo, va a tener la misma medida en el otro, porque sigue siendo AD, ¿ya? Entonces el criterio que estamos ocupando es lado ángulo. Y lo que yo ocupé fue, bueno, ese criterio, y ahora yo anoté el triángulo ABD, ¿cierto? Entonces ahora le voy a explicar lo del camino. Ya, ojalá se haya entendido todo. Voy a borrar todo lo que escribí con los colores para anotar bien lo del camino. Así que voy a borrar los lápices. Ya. Y fíjense cómo yo recorrí esto. Entonces, bueno, acá voy a anotar igual con el lado azul y el lado azul acá. Y el lado rojo acá y el lado rojo acá. Entonces, el camino que hice en el triángulo ABD fue: partí en el ángulo alfa, ¿cierto? Ese fue el primer vértice que yo tengo que tener, ¿cierto? Es decir, el otro triángulo debería partir en el D, ¿o no? Porque también parte del mismo ángulo alfa, ¿ya? Entonces, partí del ángulo alfa y luego bajé por el lado rojo, ¿ya? Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo en el otro triángulo. Parto del ángulo alfa, es decir, en el D, subo y después tengo que bajar por el lado rojo. Entonces, si este siguió el camino A, B, D, ¿qué camino debería seguir el otro? D, C y A, ¿cierto? Entonces yo puedo garantizar la congruencia del triángulo CDA. O sea, DCA, perdón. ¿Ya? No asumimos que son iguales, ¿ya? Ah, bueno, eso, porque ya comprobé que eran congruentes. Entonces, lo que yo estoy haciendo, ya comprobé que eran congruentes. Entonces ahora voy a anotar el camino, ¿ya? Vamos a anotar, por ejemplo, de otra forma esto, ¿ya? Supongamos que en vez de hacer ese recorrido, yo hago el recorrido el B,
DA. Supongamos que hacemos este recorrido. Yo parto en B, bajo hasta D y después me voy a A. Tengo que hacer exactamente el mismo recorrido en el otro. Entonces, si yo tengo el triángulo BDA, este debería ser congruente y vamos a hacer el mismo camino. Parto del B. El B debería ser congruente, debería estar como con el vértice C, ¿o no? Entonces, del C bajo hasta la A y de la A me voy hasta el D. Entonces debería ser CAD, el otro triángulo. ¿Ya? A eso me refería que son congruentes. ¿Cómo comprobé que eran congruentes? Por el criterio lado ángulo. Ya por eso. Porque habíamos dicho, compartían el lado AD. ¿Ya? Comparten el lado AD. Nos dicen que AC y BD son congruentes y además nos dicen que ángulos son congruentes. Entonces, por lado ángulo tengo el criterio. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué podemos deducir con esta cosa? Que con los triángulos son congruentes. Automáticamente podemos decir que sus áreas son iguales. Es decir, esto es verdadero, ¿no? La letra C. ¿Ya? Esto es verdadero, así que no me sirve porque me están preguntando las falsas. ¿Ya? También puedo garantizar que si yo divido los perímetros me va a dar 1, porque se supone que los perímetros deberían ser iguales, ¿o no? Así que esta también es verdadera, no me sirve. Me preguntan, ¿AB es igual a DC? Bueno, veamos. ¿Será AB igual a DC? Sí, son iguales, porque AB son los dos primeros y DC también son los dos primeros. Y entonces tienen que ser iguales, así que la letra D también es correcta. Y ahora me dicen, el ángulo ABD, que sería este verde que estoy rayando acá, el ángulo ABD es igual al ángulo ACD, y sí, también deberían ser iguales, porque fíjense que el vértice B y el vértice C están ubicados en la misma posición. Así que la letra B también es correcta, por lo tanto, la alternativa que yo estoy buscando, que es la falsa, recuerden, es la letra A. ¿Cierto? Genial, ese es el primer ejercicio. ¿Ya? Vamos con el segundo, que sería este que está apareciendo acá. ¿Ya? Me dicen, ya, para que algunos que se adelantan algunas veces, la alternativa correcta es la B. ¿Ya? Vamos a ver ahora por qué. Entonces me dicen, en la figura adjunta, el triángulo ABC es isósceles. ¿Ya? Me dice DE. ¿Ya? Pero ojo que me dice que es isósceles, pero aún no me dice cuál es la base. Pero si seguimos leyendo me dicen D y E son puntos en la base BC, ¿ya? Es decir, el triángulo ABC es isósceles con BC como base. Esto es muy importante que se lo digan en un ejercicio, ¿ya? ¿Cuál es la base del triángulo? Cuando me hablan de un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir cuando el triángulo es isósceles con base BC? Entonces podemos garantizar automáticamente que el lado AB es igual al lado AC, ¿cierto? Y además, como dice Planck, los ángulos de la base también deben ser iguales. Así que si ese vale alfa, el del ABC, entonces el otro del otro extremo derecho también debería ser alfa, ¿cierto? Todas las cosas que están apareciendo acá son porque el triángulo es isósceles, ¿ya? Y me dice, ¿se podrá determinar que el triángulo ABD, es decir, el que como el de estos tres triángulos que salen como en uno al lado del otro? Me están preguntando por el que está más a la izquierda, si será congruente al que está más a la derecha. ¿Ya? Ya, vamos a ver. Entonces me dice, el triángulo ADE es isósceles. Vamos a ver el enunciado 1. ¿Ya? Es decir, me están diciendo que este triángulo de acá, el que yo estoy rayando en rojo, me están diciendo que este triángulo es isósceles. ¿Ya? Pero de nuevo, le había dicho yo recién que tienen que decirle cuál es la base, ¿o no? Y no hay base. No me dicen cuál es la base de este triángulo ADE. Yo no puedo asumir que la base de ese triángulo ADE va a ser el DE, por mucho que la figura se interpreta eso, ¿no? Porque la figura está como hecha para ser engañosa. Pero el 1, en el parte 1, no dicen cuál es la base. ¿Ya? Como les digo, es súper importante que a ustedes cuando les digan de un triángulo isósceles, es súper importante que les digan cuál es la base. Si no les dicen cuál es la base, se genera un vacío, ¿ya? Se genera un vacío porque ustedes no pueden asumir que el DE es la base por mucho que la figura me interprete eso. Ya las figuras, recuerden que en la PSU no están a escala.
¿ya? Y puede muchas veces que las figuras de la PSU estén muy mal hechas y no se tienen que nunca guiar por la figura, jamás, ¿ya? Entonces, el 1 jamás me va a servir. No me dice ninguna información porque, como les digo, no me dicen cuál es la base. Y yo no puedo asumir que DE es la base, ¿sí? Así que todo lo que tenga 1 ya ahora se descarta, ¿ya? Así que el 1 por sí sola no va y el cada una por sí sola tampoco va, ¿ya? ¿Se entiende por qué el 1 no funcionó entonces? Porque no me dicen cuál es la base. Fíjense que el enunciado, cuando me dijo que había un triángulo isósceles, sí me dijo cuál era la base, ¿ya? Ah, claro, faltó la C, porque la información de 1 no me dice nada, ¿cierto? Ya. Genial. Sigamos entonces. ¿Ya? Vamos a borrar acá, hacer un poco de espacio. Y ya dijimos que la 1 no servía para nada, ¿cierto? Ahora me dice BAD, el ángulo BAD, vamos con el 2, ¿sí? Me dice el ángulo BAD es igual al ángulo EAC, ¿ya? Es decir, ahora van a aparecer cuáles serían los ángulos, ¿ya? Son esos dos que están acá arriba, este azul que está acá y este azul que está acá, ¿cierto? Eso me está diciendo el enunciado 2, ¿sí? Además que el ejercicio ya me garantizaba que estos dos de abajo eran iguales, ¿o no? Y además, esto que está acá, lo que estoy encerrando en verde, ¿qué me dice? Que este lado es congruente a este, ¿o no? Entonces fíjense, en cada triángulo tenemos alfa y alfa, lado verde y lado verde, beta y beta, ¿cierto? Entonces, como en cada triángulo tengo un ángulo congruente, un lado congruente y otro ángulo congruente, donde el lado específicamente está entre los ángulos que me dan la congruencia, ¿sí? Entonces, ¿qué criterio yo podría ocupar? El ala, ¿ya? Por el criterio ala, tengo que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque de nuevo, vamos a decir todo de nuevo. Porque yo puedo garantizar que son congruentes los dos triángulos de partida. El enunciado me decía esto que estoy subrayando en verde, ¿ya? No, Pierre, acuérdate lo que había dicho. En congruencia, yo sí o sí necesito tener algo de algún lado. En semejanza me bastaba con los ángulos, ¿sí? Pero yo en congruencia sí o sí necesito tener una medida de un lado. Eso lo dije que lo anotaran como una nota, ¿cierto? Que era muy importante porque hay ejercicios que son muy engañosos, ¿ya? Como el que viene después, ¿ya? Yo necesito tener medidas de algún lado que sean iguales. Con los ángulos no me basta para hablar de congruencia, ¿ya? Entonces, el enunciado me decía que AB era igual a AC, es decir, estos dos lados son iguales, ¿cierto? Los verdes que estoy rayando ahí. También en el enunciado, el ejercicio, me decían que estos dos ángulos eran iguales, ¿cierto? Porque decía que el triángulo grande era isósceles, ¿cierto? Y el enunciado 2, este que estoy encerrando, me decía a mí que estos dos ángulos de arriba eran congruentes, ¿cierto? Entonces fíjense, tenemos un ángulo alfa en ambos triángulos. Tenemos un lado verde en ambos triángulos y tenemos un ángulo beta en ambos triángulos, ¿sí? Entonces el criterio que tenemos que ocupar es el ala, porque el lado que es congruente está entre medio de dos ángulos que son congruentes, ¿cierto? Entonces por ala, nosotros podemos garantizar que, por ejemplo, vamos a anotar el triángulo BAD, ¿ya? Supongamos que lo voy a anotar en ese orden. Y el BAD, ¿cómo yo debería anotar el otro triángulo? Siguiendo el mismo camino, fíjense, ¿qué camino seguía acá? Partí en B, es decir, en el ángulo alfa, me fui al ángulo que estaba en beta y terminé en el otro ángulo. Tengo que hacer el mismo camino para el otro triángulo. Partir del ángulo alfa, ir al ángulo donde está beta y volver al ángulo donde no había nada. Es decir, esto tiene que ser congruente al CAE, ¿ya? Hay muchas maneras de anotar las congruencias. Lo importante es que cuando anoten esto, el orden esté correcto, ¿ya? Y también es correcto anotarla en este orden, ¿sí? Ambos órdenes son correctos, pero fíjense que cada uno tiene un orden distinto, ¿ya? Así que la letra es la B. Me bastaba con saber que los otros dos ángulos de arriba eran congruentes para decir que los triángulos eran congruentes, ¿ya? Y vamos con el último ejercicio, que sería este de acá, ¿ya? Entonces, me dicen los puntos M, N, G y H están en los lados de los triángulos ABC
y E de F a la vez, ¿cierto? Ya como sale aquí en la figura. Me dice, si D pertenece al segmento BC, y ahora fíjense lo que me sale acá, una igualdad triple, o sea doble, ¿verdad? ¿Ya? Me dice que AM es igual a MN y que MN es igual a NB. ¿Ya? Entonces les sugiero que acá ocupen como colores, es decir, este lado rojo es igual a este lado rojo y es igual a este lado rojo, ¿cierto? Esos tres lados rojitos que yo acabo de marcar son exactamente iguales, ¿ya? Eso me lo dice acá arriba. Y me dice, fíjense en esto, me dice que EF, es decir, este segmento azul que yo estoy marcando ahora, es paralelo al BC, este otro segmento azul que yo estoy marcando ahora. ¿Ya? Me están diciendo que esos dos son paralelos. ¿Se acuerdan que cuando vimos la primera clase de ángulos y triángulos hablamos de qué pasaba cuando yo tenía paralelas? ¿Y se acuerdan de que yo les mencioné algo de una Z? ¿Ya? Que cuando ustedes veían que había una Z, entonces estos ángulos que se generaban acá abajo eran congruentes. Y la Z también puede estar al revés, es decir, así. Y estos serían los congruentes también. ¿Ya? No sé si se acuerdan bien de eso de la Z. ¿Sí? Espero que sí, porque lo vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Entonces recuerden, cada vez que identifiquen una Z, esos ángulos que están encerraditos tienen que ser iguales. ¿Ya? Ya, voy a borrar acá lo que tengo todo rayado. Espero que lo hayan rayado ustedes si es que tienen como el PDF por ahí o si están haciendo la clase en una hoja. Ya voy a rayar esto de acá. ¿Ya? ¿Por qué lo voy a rayar? Para ver lo de los ángulos. Entonces fíjense que me dicen que EF es paralelo a BD. Entonces fíjense que acá se genera una Z, la que estoy rayando ahora. ¿Ya? Eso es donde se ve que recorro. Acá hay una Z, entonces este ángulo de acá abajo, o sea de allá arriba, tiene que ser igual a este de acá abajo. ¿Cierto? Ahí se genera una Z. ¿Dónde más se genera una Z? Por ejemplo acá. Esto verde que yo estoy rayando, acá se genera una Z. Es decir, este ángulo de acá, el verde de acá abajo, tiene que ser congruente a este de acá arriba. ¿Cierto? De la misma forma, este ángulo de acá, el rojo que estoy rayando acá arriba, tiene que ser congruente a este rojo que estoy rayando acá abajo, ¿no? Porque acá hay otra Z. Acá, esta Z roja que está apareciendo ahora. ¿Ya? Y finalmente, acá tengo otra Z, ¿no? Acá, el lo naranjo que está apareciendo. Entonces, este ángulo naranjo que está apareciendo acá abajo también es congruente a este ángulo naranjo que está apareciendo acá abajo. ¿Cierto? Ahí tengo rayado literalmente todos los ángulos que yo puedo deducir que son congruentes. Están rayados color a color. Ya no mezclen ángulos de acá. Azul con azul, rojo con rojo, verde con verde y naranjo con naranjo. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ponerle letras. Yo les sugiero que le pongan letras. Yo le puse colores ahora para no confundirnos con tantas letras. ¿Sí? Y ahí están todas las Z que yo pude identificar. Así que están todos esos ángulos congruentes. ¿Ya? Y además, fíjense que queda el último ángulo. Fíjense este de acá, el que yo estoy rayando con morado, es congruente a este otro que estoy rayando con morado acá. ¿Y por qué esos dos son congruentes? Por ser opuestos al vértice. ¿Ya? Son opuestos por el vértice. Los ángulos morados, ¿cierto? Entonces, como los ángulos morados son opuestos por el vértice, también son iguales, ¿ya? ¿Y qué habíamos dicho nosotros? Lo primero que habíamos dicho es que el lado AM era igual al MN y era igual al NB. ¿Se acuerdan que eso nos decía el enunciado? Entonces, fíjense que acá abajo, tenemos triángulos congruentes, ¿o no? Fíjense que tenemos el triángulo FMN y tenemos el triángulo NBD. ¿Sí? Ya habíamos dicho que el enunciado me decía que MN y NB eran iguales, es decir, este rojo de acá era igual a este rojo de acá. También tenemos que el ángulo naranjo que teníamos escrito acá era congruente a este ángulo naranjo que tenemos escrito acá. Y habíamos dicho que este ángulo morado que estaba acá era congruente a este ángulo morado que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué criterio de congruencia podemos ocupar para estos triángulos? El mismo que ocupamos antes, el ala. ¿Ya? ¿Y cuál me dice eso? ¿Cuál de todas estas alternativas me involucra estos dos triángulos? Solamente la alternativa B.
¿cierto? Y fíjense en el orden, hay que ver si el orden está correcto. BND, entonces, de naranjo pasó al morado y del morado al que no tiene nada. Veamos si este tiene el mismo orden. MNF, bueno, del naranjo pasó al morado y del morado al que no tiene nada. Están exactamente en el mismo orden, por lo tanto, efectivamente la alternativa correcta es la letra B. ¿Ya? Eso. Ya, con eso ya terminamos la clase de congruencias. ¿Ya? Espero que se haya entendido bien todo lo que hemos visto. Lo intentamos ver lo más lento posible. Y recuerden la diferencia que hay entre congruencia y semejanza. Congruencia son exactamente iguales, ¿ya? Semejanza son que yo lo puedo estirar, alargar y cosas así. Semejanza no hay igualdad, congruencia sí o sí hay igualdad, ¿ya? Eso, recuerden que hay ejercicios en la página de puntajenacional.cl donde pueden ir a ver y pueden practicar estas cosas, ¿ya? Eso, nos vemos el próximo lunes y espero que les vaya muy bien en el estudio, ¿ya? Y si pueden ir a ver el partido, también véanlo si es que tienen tiempo, ¿ya? Nos vemos y que estén muy bien.